Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar sobre la historia del derecho, el tema la Santa Inquisición, que es conocida como un tribunal de santo oficio. Fue una institución creada por la Iglesia Católica para combatir la herejía y otras desviaciones de la fe. Su objeto era principal preservar la ortodoxia religiosa y mantener el orden social, actuando como un tribunal eclesiástico que investigaba, juzgaba y castigaba a aquellos considerados herejes o personas que cometían delitos contra la fe, utilizando métodos que incluían la tortura y la ejecución. En contexto, la Santa Inquisición, surgida en la Edad Media, alrededor del siglo VII, fue una doctrina de origen oriental que se fue expandiendo a lo largo de Europa, llamada el catarismo. Fue un grupo de personas que predicaban el deber contra el suicidio en dura, sobre la abolición del matrimonio, la naturaleza maligna de la reproducción, las bondades de la sodomía y el odio hacia las personas judías. Pregunta de investigación que se harán muchas personas, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el proceso inquisitorial? ¿Qué justificaciones se utilizaron para sus acciones? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias a lo largo del plazo de la historia? Entonces, si diríamos que el proceso de la Santa Inquisición, aunque buscaba defender la fe, empleó métodos ilegítimos como la tortura, sí tuvo muchas consecuencias devastadoras para la sociedad, incluyendo la supresión de la libertad de pensamiento y la pérdida de muchas vidas humanas. Anticipación de concepto, vamos a conocer sobre la herejía, inquisidor, confesión, tortura, sentencia, pena, ejecución y otros más. Desarrollaremos argumentos como el número 1, la defensa de la fe como medio de justificación que usaba la Inquisición como un mecanismo para proteger la doctrina católica de la herejía, que era considerada una amenaza para la salvación eterna y el orden social de la época. Se argumentaba que la herejía propagaba, promocionaba y promovía errores y dividía la cristiandad. Argumento 2, el proceso social, judicial, inquisitorial, que eran agentes eclesiásticos que llevaban a cabo investigaciones, interrogatorios, juicios, utilizando denuncias anónimas y pruebas circunstanciales del momento para acusar a los sospechosos de herejía. Argumento 3. Podríamos señalar la tortura como medio de obtención de confesiones, que se empleaba como método para extraer confesiones a los acusados, a menudo con el objeto de confirmar las acusaciones, que eran consideradas una confesión necesaria para la salvación de las almas. Y otro argumento serían las penas y ejecuciones a los condenados, que podrían enfrentar diversas como la humillación pública, confiscación de su bien, la prisión, ejecución. En muchos casos, la ejecución eran llevadas a cabo por autoridades para dar sentencia de la Inquisición. Contraargumentos. 1. La ilegitimidad de la tortura. Se usaba para obtener confesiones, como sabemos, siendo un método cruel, inhumano, que violaba los derechos fundamentales de todas las personas. En este caso, la Iglesia Católica en teoría condenaba, pero lo permitía en la práctica en el contexto inquisitorial, siendo contraproducente porque es algo contrasentido, doble moral. Se dice una cosa y se hace otra cosa diferente. Contraargumento 2, la falta de imparcialidad en el proceso, ¿no? Esto a menudo carecía totalmente, con acusaciones anónimas, persiguiendo individuos y grupos de personas que tenían pocos recursos para defenderse y eran condenados sin pruebas contundentes. El argumento tercero, el abuso total del poder, que se convirtió en un instrumento para condenar a las personas que se oponían a la Iglesia y al poder establecido de la época, y al final se condenaba y se ejecutaba lo que decía la Santa Inquisición. Para reafirmar la tesis, diríamos que a pesar de su objetivo, esta Inquisición empleaba métodos crueles e ilegítimos, defendiendo su fe, como tortura, ¿no?, y otras condenas sin pruebas sólidas, lo que generó mucha represión, sufrimiento en la sociedad de la época. Y la Inquisición fue un tribunal eclesiástico que buscaba erradicar la herejía a través de la investigación y juicio y los castigos con su doctrina católica. En conclusión, diríamos, como propuestas de fundamento, recomendaciones a lo largo de la historia mundial, de la humanidad sabe que la Inquisición fue una lección que no debería volver a repetirse, porque no hubo justicia, no hubo transparencia, no hubo respeto a los derechos humanos ni al sistema legal religioso. Es fundamental saber que los errores del pasado no deberíamos de permitir que se vuelva a repetir. Saber vivir en un mundo donde haya justicia, equidad, respeto de ideas, ¿no?, de doctrinas religiosas. Es necesario que la investigación histórica se dé a lo largo del tiempo para que la gente conozca lo que vivimos en el pasado, siendo materia de gran controversia porque es un análisis constante de la Inquisición y de la Iglesia Católica, que es un estado dentro totalmente cerrado. Muchas gracias amigos, nos vemos hasta otra oportunidad.